El domingo se realizó las elecciones en Bolivia, elecciones presidenciales, y pasó algo sumamente extraño, ya que el Tribunal Superior Electoral estaba llevando adelante el conteo de los votos una vez terminadas las votaciones. Suspendió en el 84% y dejó de transmitir. Y después, prácticamente 24 horas después, dieron los resultados. Y que, oh sorpresa, Evo Morales era elegido por la diferencia necesaria para volver a ser presidente en primera vuelta, algo que es muy cuestionado por la comunidad internacional por su veracidad. Pero para hablar de esto y todo el conflicto que está viviendo Bolivia, ya está con nosotros nuestra compañera Vivian Benítez. Hola, Vivian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ella es, por supuesto, periodista de política internacional aquí en ABC, y por supuesto vamos a preguntarle todo lo que refiere. ¿Qué pasó el domingo en Bolivia? Bueno, primero gracias por sacarme de mi hábitat habitual. Da gusto en la redacción, así que espero que ustedes también se vayan a visitarnos allá y a transmitir desde ahí, porque da gusto, en serio. Ah, sí, tenemos que ir a visitarte. Tiene que ir. Sí. Bueno, le vamos a contar a la teleaudiencia que en estos momentos tenemos que mantener toda la calma y ordenar un poquito lo que está sucediendo en Bolivia, ¿verdad? El domingo se realizaron las elecciones, es cierto, como bien contaba Dalis, empezó el conteo rápido, que se conoce más como el TREP, ¿verdad? Y al 83% paró el conteo llamativamente, dándole siempre una ligera ventaja al actual presidente que busca su reelección, ¿no? Su tercera reelección para un cuarto mandato. Claro, ¿verdad? Contemos ese detalle de por qué para. Sí. Para porque hasta ese entonces Evo Morales no estaba logrando esa diferencia necesaria para ganar en primera vuelta. Así es, había dos caminos para que él pueda ganar. Tenía que lograr el 50% de los votos más uno, o la segunda opción era alcanzar por lo menos el 40% más una diferencia de 10 puntos porcentuales de nuevo con su siguiente competidor, ¿verdad? Que en este caso que era Carlos Mesa. No se estaban dando ninguna de esas dos fórmulas, entonces es por eso que se especulaba, llamaba mucho la atención de por qué paró el TREP en ese momento. Pero ahí en ese momento, Vivi, la diferencia era mínima. Era mínima. Incluso el candidato que estaba en segundo lugar, Carlos Mesa, prácticamente ya daba por hecho el balotaje, o sea, la segunda vuelta. Así es, porque también se hacían cómputos paralelos. Correcto. La ciudadanía, los bolivianos también se organizaron y crearon incluso aplicaciones para ir llevando por su cuenta también el conteo de los votos en cada una de las regiones de Bolivia. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó? A estas horas más o menos, un poquito más tarde, se reactiva el conteo del TREP y salen diciendo los miembros del Tribunal Electoral que manejaban el conteo rápido que Evo Morales lograba esa segunda opción que comentábamos, que era un poco más del 40% y una diferencia de 10 puntos porcentuales con respecto a Carlos Mesa. Ahí es que estalla la crisis, las dudas, se instala un poco ese temor de un robo de estas elecciones y hay que destacar también que, bueno, no destacar ya, prestar mucha atención a que la forma en la que iban comunicando los resultados no era muy claro, que digamos, o sea, rodeaba mucha opacidad a ese conteo, ¿verdad? No es que se mostraba en el tablero, si bien se transmitía a través de una pantalla gigante lo que iba saliendo del TREP. No había ahí adentro como gente de la oposición controlando voto a voto qué es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Paralelamente a eso, ayer también, ya casi cerca del final de la tarde, principio de la noche, se lanza el conteo oficial, que ya no es el TREP, es el conteo ya voto a voto oficial, legal, ¿no? Y ahí es que se da una paridad, hay un empate técnico entre Evo Morales y Carlos Mesa. O sea, no da el mismo resultado que el TREP. No da el mismo resultado que el TREP. Okay. Es por eso que surge toda esa duda, que de hecho ya está instaladísima, ¿verdad? Porque, repito, se caracteriza este conteo de votos por su opacidad. No es claro, no es transparente, ¿verdad? Entonces saltan las organizaciones internacionales como la OEA, por ejemplo, ¿verdad? Y países, bueno, fuertes como Estados Unidos, también un poco Brasil. Uruguay pide la calma porque, bueno, sabemos que es de la línea del mismo signo político que el actual presidente boliviano, Evo Morales, así mismo. Y
A estas horas, a ver si nuestra producción me puede ayudar un poquito, ya en el digital publicamos cómo está el resultado del conteo oficial, parcial, ¿verdad? Hasta ayer se contaron aproximadamente entre 70 y 74% de los votos y Evo Morales lleva más o menos 42% y unas décimas más de votos a favor. Presten mucha atención, en un ratito nada más vamos a mostrar cómo vienen los porcentajes según el conteo oficial que está contando Viviana aquí. ¿Por qué? Porque ya hay muchas sospechas, ya es alevosa, es obscena respecto a cómo se ha manejado el conteo desde un principio después de terminar las votaciones. Gaby. Agregar nomás y preguntarle un poco a Vivi con respecto a las aplicaciones y todo lo que la sociedad boliviana ya estaba desarrollando desde antes que arranquen los conteos, ¿verdad? O sea, ya había como cierta impresión de que algo podía salir mal y es por eso que toda la ciudadanía también estaba con las orejas muy paradas y absolutamente pendientes de cada detalle. Y al aparecer este tipo de inconvenientes que fuimos viendo del paro de conteo, de que apareció y luego ya estaba mucho más elevado el conteo de votos para Evo Morales, es como que ahí estalla la desesperación ciudadana y esta idea que ya está cada vez más instalada de que podrían estar robándole las elecciones, ¿verdad? ¿Y por qué surge eso? Y para agregarte brevemente, porque ya no se confiaba en el Tribunal Electoral, porque aquellos miembros que se mostraban, digamos, un poco más imparciales renunciaron hace poco y prácticamente todos los miembros del Tribunal Electoral responden a los intereses de Evo Morales. Ahí tenemos en pantalla de lo que nos hablaba Viviana respecto al conteo oficial. Hay nada de diferencia. ¿Esto qué implica? Esto implica que estos candidatos principales entre Evo Morales y Carlos Mesa, que es de derecha, van a tener que ir a una segunda vuelta y eso complica la elección nuevamente de Evo Morales. ¿Por qué? Porque aquellos indecisos es muy probable que se incline por el opositor, ¿no? En este caso Mesa. Recordemos también, Vivian, respecto a los antecedentes, ¿no? Esta ya sería la cuarta elección de Evo Morales, que fue elegido en 2006, que se cuestionó, de hecho en 2017 se firmó un acuerdo constitucional extraño donde le daba a él la reelección indefinida, o sea, por una cuestión de derechos humanos. Él tenía el derecho a ser reelegido cuantas veces él quisiera, por supuesto, por la ciudadanía. Esto fue muy cuestionado porque se hizo un referendo consultando a la ciudadanía si estaba de acuerdo con esta modificación constitucional respecto a que él sea reelegido indefinidamente y la gente votó en contra. Sí, mira, el antecedente es así un poco cronológicamente haciendo un timeline. Evo Morales llega en el 2005-2006 a la presidencia por primera vez y de ahí se refunda, entre comillas, Bolivia, se crea el Estado Plurinacional Boliviano y se reconoce una nueva constitución. Cuando él va a la segunda reelección, él alega que puede ser nuevamente candidato porque el país se refundó, ¿verdad? Entonces, llega el 2016, convoca a un referendo. Él pierde ese referendo por poco margen todavía, ¿verdad? Y él acude en el 2017 al Tribunal Constitucional que argumenta que Evo Morales tiene el derecho humano de presentarse nuevamente a una reelección basándose en un artículo de la Corte Interamericana, ¿verdad? Y esto otra vez tiene un antecedente que tiene que ver con la reelección del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar con respecto a la repostulación de Evo Morales. Hay que aclarar que son 3 elecciones que él lleva y esta elección es para su 4º mandato consecutivo. Vivi, en base a todo lo que está aconteciendo, por un lado se dice que Evo Morales ya ganó, que no hace falta una segunda vuelta. Estos números confirman que la diferencia es mínima y que sí habrá balotaje el próximo 24 de noviembre. Y paralelamente también las movilizaciones ciudadanas en casi toda Bolivia, el reclamo de los adeptos a Mesa que dicen que el fraude está instalado, de que Evo Morales quiere a toda costa volver a ganar y sin competir en segundo turno. ¿Cuál sería tu visión? ¿Cómo terminaría todo esto? Y esto, mira, si vamos a ir por lo legal, esto tiene que terminar en balotaje, tiene que ir a segunda vuelta, porque fíjate que en los números que estamos publicando en el ABC Digital,
hay ya más del 70% del voto oficial contado. Esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Todavía falta un 30% y ellos ya están en 42 a 41. Difícilmente uno de los dos llegue al 50% más uno, o difícilmente uno de los dos llegue al 40 más 10 puntos porcentuales de diferencia. Cambiando de país, en este caso, siguiendo por supuesto la línea política y el conflicto que hay en la región en general, hay que decirlo, por diferentes motivos en cada uno de ellos. Hablando de Chile, en Chile también en estos momentos se viven momentos de zozobras, ya con 15 muertos. Estos incidentes empezaron a partir del jueves, cuando el gobierno chileno decretó la suba del metro, algo que realmente molestó mucho, pero no fue el hecho de la suba, es como un hartazgo que dice la ciudadanía chilena, que se está viviendo ya la desigualdad en el país y que estalló en esto, lo que estamos viendo ahora. Conflictos, por supuesto hay un toque de queda, emergencia nacional, los militares en las calles. Y te quiero preguntar, Vivi, ¿por qué le pasó esto al gobierno? ¿Le tomó por sorpresa, subestimaron, no lo vieron venir? ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, rápidamente te puedo decir que el hecho de que haya sacado a mucha gente de la pobreza el gobierno chileno, no solamente de Piñera, sino sucesivos, porque estuvo antes Bachelet, ¿verdad? Y a ver, creo que fue así, Bachelet, Piñera, Bachelet y nuevamente Piñera ahora, así fue, ¿verdad? Sí. Bueno, sacaron a mucha gente de la línea de pobreza y que en estos momentos está en la clase media. Y es esa clase media la que está en estos momentos saliendo a las calles, ¿verdad? Son los hijos y los nietos de aquellos que estuvieron hace 20 años atrás, ¿verdad? Ya en el primer gobierno de Michelle Bachelet, saliendo de una línea de pobreza con un buen gobierno, haciendo crecer económicamente al país, ¿verdad? Pero la ganancia macroeconómica, el crecimiento macroeconómico que está teniendo en estos momentos Chile, no permea. No llega a la clase media, no llega a las clases pobres. Para darte unos números nada más, la CEPAL, la organización internacional, explicaba esta semana que el 1% de la población de Chile concentra casi el 25% de la riqueza total del país. O sea, y del otro lado está el 50% de la población, o sea, el 50% de Chile, que viene a ser clase media baja y todos los otros niveles, ¿verdad? Solamente accedió al más o menos 2% de la riqueza total del país. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay? Una desproporción total. Es una desproporción total. O sea, 1% de la población chilena es extremadamente rica y más de la mitad, ¿verdad? Eso explica un poco por qué pasó. Ahora lo que yo te quiero preguntar, y repito otra vez la pregunta, es ¿por qué comete este error grosero que hace estallar este enojo social, por supuesto, principalmente de los jóvenes en Chile? Piñera subestimó, no lo pudo ver, no lo veía, porque a veces pasa, por ejemplo, pasó en Argentina, que los gobiernos le costaba ver el enojo social, que esto ya no daba para más. De hecho, ahora Macri lo está reviviendo en su campaña, por ejemplo. ¿Esto le pasó a Piñera? Totalmente. Evidentemente estaban viviendo en una burbuja, o sea, hay una clase social muy alta en Chile, hay una clase política también que no percibe ese descontento, porque no es el que anda día a día en pie, no es el que toma el metro, no es el que anda en transporte público, no es el que gana un sueldo mínimo. También están aquellos chilenos que al jubilarse terminan ganando menos del sueldo mínimo, o sea, trabajaron toda su vida para al final la última etapa de su vida termine sobreviviendo con menos del salario mínimo chileno, que es $400. Lamentablemente toda esta situación ha generado que los jóvenes, por ejemplo, incendien el metro, daños en esa infraestructura que va a costar millones y millones de dólares y tiempo para la reactivación, saqueo de supermercados, de comercios, 15 personas fallecidas, gente atrapada incluso en los incendios, gente que huía precisamente de la policía y era atropellada por carabineros. Sin embargo, uno entiende que la presencia de los militares es necesaria, no es necesaria, porque ocurre que después de 30 años, y la primera vez en democracia, que están los militares en las calles y que hay toque de queda, por ejemplo, por tercera noche consecutiva. Llama mucho la atención la violencia con la que se está realizando estas manifestaciones, sin duda alguna, porque de hecho Chile siempre... al igual que Argentina y otros países aquí en Latinoamérica, no sé si tanto Uruguay, nosotros mucho menos, porque nosotros todos somos indignados desde la computadora, desde el teclado. Correcto. Indignación telemática paraguaya, ¿verdad? Esa es nuestra característica. Sin embargo, en Chile no suele ocurrir eso, sobre todo con los jóvenes.
Ellos tienen una organización juvenil, estudiantil muy fuerte. Ellos cuando salen activos, sí, ellos cuando salen a la calle salen en serio y salen en masa. Hablamos de miles de jóvenes estudiantes protestando, reclamando, haciéndose sentir sobre aquello que le enfada o aquello que necesitan, ¿verdad? Y dentro de todo hay una gran infraestructura en Chile, uno de los países que muchos dicen una de las mejores educaciones que tenemos en la región, un montón de programas también que permiten a los estudiantes ir a acceder a becas, a máster, a posgrados, etcétera. Y sorprende un poco ver la situación a la que han llegado y también la disconformidad que tienen dentro de todo lo bueno que uno ve desde afuera. ¿Cómo vos, Vivi, crees que va a continuar el gobierno y toda la manifestación y movilización que hay en Chile ahora mismo? Y Piñera no tiene otra que escucharle a los chilenos y sobre todo tratar de encontrar aquellos planes, aplicar aquellos proyectos en conjunto con el Parlamento que pueda dar rápidamente una solución habitacional a la población chilena, ayudarlos a acceder a mayor educación en todos los niveles, para que esas dos partes son las que más están sintiendo en estos momentos los chilenos. Le cuesta muchísimo a un chileno tener una vivienda digna. Muchísima plata, se endeuda, yo me endeudo hoy y se endeuda detrás de mí mi hijo y probablemente mi nieto también. Tiene que lo más rápido posible coordinar planes con el Parlamento para que la sociedad vaya sintiendo esa ayuda que necesita del gobierno del Estado chileno para ir teniendo un mejor bienestar. Y justamente eso es lo que ha comprometido el presidente Piñera, incluso él anuló con el Parlamento esa suba del metro y se comprometió a reajustes de un monto salarial y otros tantos ajustes, por ejemplo, en lo social, que están reclamando la sociedad. Por esto que vos contabas, la desigualdad, que hay un crecimiento macro, no implica que la sociedad esté viviendo bien. Incluso nos pasa acá en Paraguay, todo el mundo afuera de Paraguay habla de lo bien que nos va a nosotros y sin embargo la gente humilde sabe lo que tiene que enfrentar cada día para poder llegar a fin de mes. Muchísimas gracias. Gracias, clarísimo, lo entendimos. Así que sos bienvenida y vamos a ir a visitarte a redacción. Dale, yo les espero allá en mi cuchita. Dale, vamos a hacer ahí el programa. Genial. Nos vamos a una pausa, ya regresamos.